Amigas y amigos, seguimos en nuestros cortos teológicos. La semana anterior el tema se centró en la fe martirial, teniendo primero como punto de partida el desenlace del profeta Jeremías, el martirio de Jeremías, como prototipo martirial, que después culmina en el Evangelio el llamado de Jesús a superar el narcisismo. ¿Ya? Si alguien quiere venir en pos de mí, que deje a su padre o a su madre, ¿ya? Y he venido yo a eso, a la superación del narcisismo, no a serme funcional a ese narcisismo, a sacralizarlo, sino a ayudar a tomar conciencia de que lo que vale es la alteridad, no ser yo a costa del otro, ser lo mío, sino el llamado a superar ese criterio y a ser en alteridad. ¿Ya? El tema de hoy sigue en esta línea y va en la línea de la educación de la fe, precisamente en la línea de la superación del narcisismo. ¿Ya? En la primera lectura toma un texto de Isaías, el otro gran profeta, junto con Jeremías, ¿no? El final, el capítulo 66, al final de todo el libro de Isaías, ¿no? En ese texto, aun cuando, curiosamente, como ocurre siempre en la tradición bíblica, la ambigüedad entre el narcisismo de la pretensión de un pueblo más sagrado que los otros y el llamado a superar ese narcisismo, que es el hilo conductor de fondo de la Biblia, el correctivo de la misma Biblia, a partir de esa experiencia de llamado a la alteridad, el profeta Isaías termina con un texto tremendamente narcisista, ¿no? Cuando dice el capítulo 66, así pues yo haré que vuestra raza y vuestro nombre permanezcan en mi presencia, la raza y el nombre vuestro. En cambio, cuando salgan afuera, verán los cadáveres de aquellos que se rebelaron contra mí, los enemigos, cuyo fuego no se apagará y será el asco de todo el mundo. Así termina el profeta Isaías. Sin embargo, a pesar de esa ambigüedad, en el texto de hoy está el llamado precisamente a la superación de ese narcisismo judío, el llamado a las naciones. Vengo a reunir a todas las naciones y lenguas, y enviaré a algunos a anunciar a las naciones mi gloria. ¿Ya? Y dice después, y de entre esas gentes de las naciones tomaré también para sacerdotes y levitas. El versículo 21 del capítulo 66. O sea, esa tribu excluyente de los levitas será también participada por los gentiles, los incircuncisos. Serán también llamados a participar en el culto de la gloria de Dios, ¿no? Ese tremendo llamado que choca con el narcisismo judío en lo más sagrado del narcisismo, su intocable grupo religioso, sagrado, como es el levítico, ¿no? Eso tiene también que ver con otro texto de la tradición profética antigua, que es el libro de los Números, ¿no? El capítulo 11, cuando en un momento determinado en el desierto, Dios quiere que Moisés comparta el Espíritu de Dios con otros 70 ancianos, que lo compartan, que la conducción sea compartida. Y Moisés, bueno, tiene que hacerlo, y hay dos que quedan fuera de esos 70 y también profetizaban. Y entonces vienen los celos narcisistas de Josué, que va a Moisés a decirle, hay dos allá, Eldad y Meat, ahí conserva el nombre, el texto, ¿no? Que sin ser de los 70 están profetizando, prohíbeles que profeticen. Eso es exclusivo del clero, digamos, no de estos que son exteriores. Y ahí es donde se pone en boca de Moisés esa expresión notable, ¿no? Que dice, le dice a Josué, ¿es que estás celoso por mí? ¿Quién me diera que todo el pueblo de Dios profetizara? ¿Quién me diera que todo el pueblo de Dios? Ya está en anticipación de esa idea de la Iglesia como pueblo de Dios, no como clero que va adelante y el pueblo de Dios solo dice amén, como pueblo de Dios que participa en el profetismo, ¿ya? Todos participan de ese profetismo.
es lo que llamará como ideal el texto notable, Evangelii Gaudium, del Papa Francisco, ¿no? El primer texto del año 2013, cuando en números, el primer capítulo, habla de una iglesia que tiene que ser en salida, no hacia adentro, sino en alteridad, en salida. Y dentro de eso el número 27 dice, la reforma de estructuras que exige la conversión pastoral solo puede entenderse en este sentido: procurar que todas esas estructuras se vuelvan misioneras hacia afuera, que la pastoral ordinaria en todas sus instancias sea más expansiva y abierta, que coloque a los agentes pastorales en constante actitud de salida, porque toda renovación en el seno de la Iglesia debe tender a la misión como objetivo para no caer presa de una especie de introversión eclesial, de narcisismo eclesial, llamado a la extroversión, ¿no? Bien, ese es el primer tema del texto elegido de Isaías, en contraste a la tendencia narcisista con que termina el mismo libro de Isaías por lo demás, ¿no? La segunda lectura está tomada a continuación de la del Hebreos 2 del día anterior. Termina inmediatamente a continuación el versículo 5, el capítulo 12, ¿no? Y sigue en esa misma línea con un texto notable en la línea de la educación. Educación entendida como educar con vistas a la realidad, la definición que tiene Freud de la educación, ¿no? Estamos regidos por un principio narcisista de placer. Tendemos a pretender que lo que yo deseo, en función de la propia realización, tiene que ser cumplido. La realidad tiene que obedecer a mi deseo. La pretensión narcisista, que Freud llamaba el narcisismo, es la omnipotencia del deseo. La pretensión de que lo que yo deseo tiene que cumplirlo la realidad. Si no, protesto. Quizá por eso nacemos llorando los seres humanos de niños, ¿no? Porque estamos en el seno materno, recibiéndolo todo en el seno de la madre, introvertidos, ¿no? Y de repente nos tiran para afuera, nos obligan a enfrentar la realidad y protestamos desde el narcisismo. Estábamos bien dentro. ¿Por qué nos obligan a chocar con lo que frustra el narcisismo? Porque existir es sufrir, ¿no? Como decía Buda en la primera noble verdad. Existir es sufrir. Naces para sufrir primero. La realidad frustra el deseo, no lo realiza. La realidad es frustración del deseo. Y educar es educar con vistas a estar preparado para la frustración, no en función del placer. Una educación en función del placer es una mala educación. Te llevará a que después no estés equipado para enfrentar la realidad, que será más dura, sufrirás más. Ese es el tema. Y este capítulo 12 de Hebreos es notable porque va en la línea educativa, ¿ya? Dice el texto notable, ¿no? Habéis echado en olvido la exhortación que como a hijos os dirijo, en la línea educativa, ¿no? Hijo mío, no menosprecies la corrección del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él, pues a quien ama el Señor le corrige y azota a todos los hijos que acoge. O sea, la simbólica paterna, el Señor como Padre, es simbólica de superior, diría Freud, de interiorizar la realidad para corregir la pretensión del deseo omnipotente, del narcisismo. El narcisismo, si no es corregido, si estás mal educado, no superas ese criterio en función del placer, sufrirás más. Y entonces todo esto va en esa línea, el consejo para superar el narcisismo. Como a hijos os trata Dios. ¿Y qué hijo hay a quien su padre no corrige, no educa bien, integrando la realidad para corregir el narcisismo? Y termina, cierto que ninguna corrección es de momento agradable, es frustrante, por eso nacemos llorando, estábamos bien dentro, porque nos enfrentan a la realidad frustrante, ¿no? Por tanto, ahí viene el ánimo, ¿no?
levantad las manos caídas y las rodillas entumecidas, y enderezad bien vuestros pies para los caminos tortuosos, etc. Para que el cojo camine, etc. Por tanto, es un texto en la línea correctiva del narcisismo. Fíjense que en esa línea, el capítulo 1 del Evangelio de Juan va en esa misma perspectiva, ¿no? Habla ahí de la palabra de Dios, el verbo de Dios que irrumpe y vino al mundo. Dice, estaba en el mundo, porque el mundo había sido hecho por él, pero el mundo no lo conoció, no tenía conciencia ese mundo, irrumpió y el mundo no lo conoció. Pero después sigue, pero vino a los suyos, aquellos que sí tenían conciencia, los seres humanos que había emergido la conciencia en ese mundo inconsciente previo, vino a los suyos, idioi, dice el griego, los idioi, los suyos, y los suyos no lo recibieron, porque estaban en lo suyo, idioi, y no lo recibieron, no se abrieron a la realidad, a la palabra que obligaba a superar la pretensión narcisista, a lo suyo, a lo propio de cada uno. De ahí viene la palabra idiota, los idios son los idiotas, los que están en lo suyo propio y no se abren a lo que es la realidad. Intentan pretender que son el ombligo del mundo, que es lo suyo, el centro, sin darse cuenta de que la realidad frustra esa pretensión. Esa realidad, esa palabra, es una palabra que educa con vistas a superar el narcisismo, a la alteridad. Esa línea a nivel de la irrupción de la palabra, ¿no? Es la palabra de Dios que es alteridad. Es la concepción de Dios como el ser extrovertido, ex-usía. Es el ser usía hacia afuera, ex. Dios es ex-usía. Es un ser hacia afuera, en sí mismo. La teología trinitaria tiende a eso, a mostrar que Dios no es yo tú, es yo relación al interior de sí mismo, es salida de sí mismo eterna al interior de sí mismo. Y porque Dios es en sí mismo ex-usía, por eso hay mundo, por eso decide eternamente que exista lo que no es Dios, con el mal que implica. Y por eso, en esa decisión extrovertida, asume personalmente el mal donde más duele, el sufrimiento del inocente, se autovacía de su dignidad, de su pretensión de poder, y se hace extrovertido, se hizo hombre y hombre en situación de esclavo y murió como un esclavo, la kenosis divina, que recogerá el himno más primitivo del cristianismo, Filipenses 2, ¿no? El autovaciamiento, y en eso hemos reconocido que es el Señor. El Señor Dios es exusía, es salida de sí mismo. Por tanto, el ser humano, para ser a imagen de Dios, tiene que ser exusía. Fíjense en esa línea que nunca el Evangelio atribuye a Jesús el concepto de poder, de krator. Dios no es poder, no es el poder autosuficiente que lo somete todo a su voluntad monárquica. No, eso lo haríamos nosotros. El mundo es poder, potencia, que tiende a imponerse a los demás a costa de la extroversión. No, Dios es exusía, es salida de sí mismo. Por eso el Evangelio nunca dice que Jesús tenga poder, krator. Jesús tenía exusía. Y Marcos, Mateo siempre, nunca. Y cuando envía a los 12 o a los 72, según Lucas, el capítulo 10, a la misión, los envía con exusía, no con poder. La extroversión gratuita, eso es lo propio de Dios. ¿Ya? Lo propio de Dios. Por tanto, educar con vistas a la realidad es educar en la línea de la extroversión, no en la línea de cómo acumular más poder para yo imponerme a todos los demás. Eso es mal educar, que está llevándonos hoy día a que ese concepto de mala educación, en función del individualismo, hedonista, etc., nos lleva a la acumulación de poder autodestructivo. Al final, quien pretende ganar su vida, la pierde. Y por culpa de esa pretensión de poder krator, ya, con todo el armamentismo que implica, podemos acabar autodestruyéndonos.
en la imposibilidad de la existencia de nadie, por culpa del narcisismo, la pretensión de que es el poder el que vale, el krator. No, es la exusía, es la autoridad servicial, no el poder a costa de los demás, ¿no? Eso es el concepto de educación que hay aquí en este notable capítulo 12 de la Carta a los Hebreos, ¿no? Y finalmente termina con la tercera lectura, el Evangelio, el capítulo 13 de Lucas, que es una vertiente también importante en esta misma línea, ¿no? Ahí aparece que a Jesús le preguntan algo típicamente narcisista. Le dicen: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Es decir, ¿soy de los pocos salvados? ¿Puedo estar tranquilo yo? ¿Soy de ese grupo exclusivo predestinado a ser salvo? Y buscar criterios que me muestran a mí que soy de los salvados, ¿no? Criterios de predestinación positiva, de ser de los pocos salvados. Los demás que se mueran, mira, mala suerte para ellos, pero qué bueno que yo soy de los pocos, contento de mi exclusividad frente a la chusma. El tema tremendamente narcisista que hay en esas preguntas. Entonces, ¿soy de los pocos que se salvan?, le preguntan. Y ahí Jesús no responde a esa inmadurez, no responde a eso, sino que educa. Y todo el texto de Lucas 13 va en esa línea de apelar a la alteridad. Tú abre la conciencia a lo que Dios es exusía, salida de sí mismo eterna. Abre la conciencia a eso, que Dios es gracia y que es gracia universal, nadie está excluido de eso. Descubre eso y deja que eso motive tu libertad en la línea de eso que has descubierto. La experiencia de que Dios es gratuito, no es narcisista, suscita éticas de gratuidad como consecuencia. La ética es consecuencia de la gracia, no el puritanismo que la merece, ¿ya? Dios es salida de sí mismo eterna al interior de sí mismo. Y por lo tanto, no busques ser tú a costa de los demás y estar contento porque eres tú y que los demás no importa, sino sé en alteridad. Descubre que lo fundamental es gratis y está contento y trabaja para que todos descubran que son objeto de gracia. No excluyas a nadie, porque Dios no excluye a nadie. Y si lo haces, se da la paradoja con que termina el texto de hoy. Los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Esa pretensión de exclusión narcisista se autoexcluye. No excluyas porque te autoexcluyes, ¿ya? No excluyas a nadie. Y estos excluidos son acogidos. Dios está con las víctimas excluidas, no con los victimarios que excluyen, aunque ganen, ¿ya? Ese es el tema gordo, la paradoja educativa con vistas a la realidad, que no es el poder mío a costa de los demás, sino la realidad absoluta, lo que Dios es descubrir que lo que vale es la decisión en alteridad, la exusía, no el poder a costa de la alteridad. Que podamos quizá reflexionar más en esta perspectiva que implica una educación y un cambio cultural en esta línea de la educación con vistas a la realidad de la alteridad, de la comunicación en alteridad y no del individualismo marginador. Que estén bien.